Pero bueno, tenemos en la línea telefónica y nos da muchísimo gusto saludar al maestro Román Sánchez, que siempre también obviamente nos da su punto de vista tan objetivo. ¿Cómo estamos, maestro? Muy buenos días. Hola, buenos días, Yarín, buenos días, Brenda, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Sin duda que las cuestiones precisamente del COVID Sí. pues, nos ha dejado unas lecciones enormes con respecto a cuestiones económicas. Se han abierto nuevas cadenas de producción, es decir, antes pues no se producían tantos cubrebocas, ahora ya tenemos incluso hasta protectores de cubrebocas, tenemos cubrebocas Así de es. distintos colores e incluso para distintos usos. Y prácticamente nosotros comenzamos a ver cómo se reestructuran precisamente las cadenas de producción, pero también las cadenas precisamente de demanda que se da con respecto a todos estos productos. Es decir, el mercado se ha adecuado, sin embargo, no olvidemos también lo que dijo el presidente de Francia, estrictamente que el gobierno tiene que volver a comenzar a revisar las cuestiones estrictamente de la venta y el mercado estrictamente. ¿Por qué? Porque dice que no se puede dejar, la pandemia nos tiene que enseñar que no todo se tiene que dejar precisamente al libre mercado, y nosotros ya lo hemos visto precisamente con respecto al precio de los hospitales, que en un momento dado se disparó, pareciera entonces, y algunos así lo han comentado, algunos dueños, que ahorita es su agosto, ahorita lo tienen que hacer, prácticamente de habitaciones que se alquilaban en 2,000 pesos al día, ahorita han subido en tenor de los 40, de los 80, e incluso han subido hasta los 200,000 pesos diarios, simplemente por estar ahí en los mismos hospitales. Así es. Eso precisamente son las adecuaciones mismas que ha hecho el mismo mercado, y entonces nos preguntamos, ¿cuáles son las afectaciones que en un momento dado ha hecho el gobierno con respecto a la reintegración precisamente de sus propias ingenierías, dentro de sus propios procesos, para que en un momento dado llegue una vacuna a cada uno de los mexicanos? Y es aquí cuando nosotros vemos que el mercado actúa inmediatamente. Aquí en México, en relación a Francia y otros países, pues prácticamente los precios se han elevado con respecto a cuestiones de hospitalización. Aquí no se cuida prácticamente ni eso, ni los precios, ni la calidad, ni tampoco el servicio que en un momento dado pudieran tener estas personas. Es decir, las autoridades con respecto a este comercio estrictamente las de vigilancia hacia la salud, las de comercio de la salud, no lo han hecho, cuando en otros países pues está estableciendo que estos mismos tienen que ser regulados incluso por el propio gobierno, que tienen que ser para el uso y disfrute del Estado. Entonces, estas cosas precisamente no se han visto muy claras aquí en el propio México, por este descontrol que ha surgido precisamente por estos últimos gobiernos. Y no estamos hablando estrictamente de Morena, sino estamos hablando del PRI, del PAN, que no han ejercido, no han hecho una reingeniería del proceso. Tanto así que precisamente por eso tenemos, y se refleja precisamente porque tenemos instituciones incluso de justicia que tardan años en resolver algo que se pudo haber resuelto en 2 meses, en 3 meses, pues nos vemos procesos que se van hasta 8 años. Nosotros también en cuestiones de salud, nosotros no podemos esperar que esto se solucione de inmediato. ¿Por qué? Porque hemos tenido un gobierno demasiado obeso. ¿Y por qué? Por las cuestiones de que se contrata mucha gente a expensas de pagos de cuotas con respecto a campañas políticas. Entonces, Juanito, que en un momento dado estuvo repartiendo volantes, efectivamente él tiene la capacidad para dirigir una oficina. Pedro, que en un momento dado tenía una columna en radio, lo mandamos a dirigir o a hacer compras. En realidad ellos estaban capacitados para hacerlo, y precisamente por eso se va burocratizando el propio proceso, y por eso las entregas de medicamentos, sobre todo estas cadenas que se tenían que hacer para estar vacunando absolutamente a todos. Primero, no han llegado las vacunas, se promete y no llegan. Dos, las propias cadenas incluso han faltado, y ya se ha visto en distintas columnas con respecto a personal directivo que no tiene nada que ver con respecto a estar al frente en el campo de batalla ahí en contra del COVID, pues simplemente se han vacunado. Y precisamente no es cuestión de decir, no, es que tenemos un descontrol, el tejido social se está descomponiendo. Sí, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo precisamente que se reintegre? La pregunta sería para los gobiernos, si ya dieron gobiernos obesos demasiado burocráticos para establecer una serie de modelos esbeltos para hacer llegar demasiado rápido esta vacuna que ya el mundo y los mexicanos la estamos pidiendo,
pues prácticamente no está adecuado para ello. Y otra cosa, no se han metido a buscar precisamente una solución. Tal parece que todo el mundo llega precisamente con ansia de poder, pero no llegan precisamente con una mentalidad de Estado, con una mentalidad de gobierno para poder restablecer todos estos procesos. Sin duda que se necesita volver a rehacer todo e incluso, ¿por qué no volver a pensar a una reorganización del propio Estado mexicano, una reorganización de los propios gobiernos e incluso una reorganización de los propios procesos político-electorales que nos permita tener mejores gobiernos y sobre todo, así como Francia, ver cuáles son las lecciones que deja el COVID y sobre todo ver las lecciones que en un momento dado podemos hacer salud-mercado, salud-sociedad, porque no vemos muy claro cómo está esa política. Veamos nosotros que Gatell, siempre lo he dicho, no es una persona improvisada, es un tipo bastante talentoso, es un investigador, pero creo yo que lo han dejado solo con respecto a las políticas, en este caso administrativas, que permitieran llegar precisamente las vacunas a toda la sociedad. ¿Qué les parece? Así es, desafortunadamente, siempre tienen que utilizar estos temas sociales. Yo digo, al final, ¿qué nos cuenta decir cómo son las estrategias? ¿Qué les cuesta decir y hablar con la verdad? ¿Para qué emocionar a la gente? ¿Para qué? Y aparte, pues estamos hablando de que no es un tema X, sino estamos hablando de un tema de salud que lleva miles de muertos. Así es, de hecho, por desgracia, ahí en el Instituto de Ciencias de Gobierno donde estoy, tuvimos el deceso precisamente de José Antonio Meyer Rodríguez, el segundo director que tuvimos, y precisamente le mando un abrazo a su familia por medio de estos micrófonos. Muchas gracias, pasen ustedes muy buenos días. Muchas gracias. Gracias, maestro. Buen gracias. día. Pues así es, ¿no?